¿Cómo están, amigos rentemprendedores? Bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a platicar con Omar Olavarría las 5 características principales que buscan los trabajadores remotos en los alquileres vacacionales, en las rentas vacacionales. Hemos visto cómo todo este fenómeno del COVID-19 nos ha tomado a todo mundo por sorpresa. Hemos tenido la fortuna de ver un poquito más, comparar datos, cruzar datos con otros colegas en diferentes partes del mundo, platicar con ellos de manera remota lo que pasa en Europa, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Norteamérica, y hemos visto tendencias, hemos visto comportamientos. Al final del día tenemos que estar muy atentos a cómo va a reaccionar o cuál va a ser el sentimiento del consumidor, en este caso el huésped, el inquilino, la persona que te va a rentar, cómo va a cambiar sentimentalmente, emocionalmente, cuál va a ser su prioridad. Aparte de muchos videos en los que hemos hablado de la llamada personalización, de cómo escuchar al huésped, al inquilino, lo que necesita para podernos ajustar. Bueno, pues hemos hecho este artículo que Omar les va a compartir y vamos a sacar conclusiones porque este segmento de este nuevo viajero va en aumento. Es un viajero que tenemos que adaptarnos a sus nuevas necesidades y poco a poco servirle y darle el plus para que pueda seguir regresando, porque recuerden que al final del día lo que necesitamos es cliente repetitivo, no un cliente nuevo. Cuesta más evangelizar un nuevo cliente que mantener un cliente cautivo. Entonces, Omar, si nos puedes platicar un poquito más acerca de este artículo que lo pueden encontrar. De hecho, no es un tema nuevo, yo lo había estado tocando en las transmisiones anteriores, de hecho en Facebook y YouTube, como digo, en las transmisiones anteriores lo habías comentado, que iba a haber después post pandemia este temor de cómo iba a cambiar la manera de rentar, de vacacionar, de muchas otras cosas más. Sí. Y realmente este tema se veía venir, no es que supiésemos o qué es lo que iba a pasar, pero sabíamos que iba a haber un cambio, y la verdad es que ha sido impresionante la cantidad de cambios que ha habido, de nuevos, vamos a hablar, gente que ya no trabaja en oficinas, sino que sale de otros países, o sea, en su propio país, de su propia colonia, para irse a otros lugares para trabajar remotamente. Claro. De hecho, de eso se trata este artículo que llama las 5 características principales que buscan los trabajadores remotos en los alquileres vacacionales. ¿Cómo definirías, Omar, a un trabajador remoto? Este trabajador remoto no surgió de la nada, no de repente apareció nada más en el mercado. Ya existía, pero era un segmento muy pequeño. No sé si de pronto sea un segmento, era un segmento pequeño, más bien ya era un segmento que no era tan notable de pronto, o sea, de pronto lo hacían como más relajado, no se exponían tanto, no querían hacerse sentir o hacerse saber que estaban trabajando remotamente, porque lo que entraba lo primero a tu mente, bueno, pues si te estás trabajando remotamente, a lo mejor tu ingreso es mayor, qué sé yo, había muchas cosas. No es que fuera pequeño, de pronto estaba un poco más oculto. Pasa este tema. Era más libre. Más libre, ¿no? Pues sí, muchísimo más. Estás hablando que tienes chavatos y pasaba por abajo del radar, inclusive en algunos nichos de negocio o en algunas industrias. Yo recuerdo que cuando termina ese tema de la pandemia, bueno, que no ha terminado, pero cuando empezaron, que se abrieron las puertas, ¿cuánta gente llegó a rentar que dice... ¿Y qué vas llegando? No, ya llevo mucho tiempo aquí. ¿Cómo que ya llevas mucho tiempo aquí? Y llega gente que viene trabajando remotamente por 2, 3 años, inclusive 5 años, y que pues no sabíamos nada. Simplemente sabíamos que estaban radicando aquí, pero no que estaban trabajando remotamente. Y de ahí te empiezas a dar cuenta que las empresas, inclusive tal cual en el artículo, era más costeable, es más costeable para las empresas. Sí, no, definitivamente. Es más costeable, ¿sabes qué me cuesta tanto que estés operando en otro lugar? Simplemente el costo de vida es diferente y vete para acá, vete para allá, y pues bueno, está haciendo el boom. Es el caso de muchas ciudades. En la Ciudad de México, lo habías comentado en estudios de mercado, el crecimiento que iba a tener Monterrey. ¿Te acuerdas? Claro. Que era una de las primeras ciudades que iba a tener ese cambio. Claro. Que por la forma, el modus vivendos de Monterrey y otras ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara, debería de estar preparado para ese tipo de trabajadores remotos, que son alojamientos que realmente deben ser lo que necesita, algo práctico. Claro. Este tipo de trabajador remoto busca algo práctico, algo sencillo, algo que se acomode a sus necesidades. De hecho, es un estudio de Upwork cubierto por NPR. Estados Unidos está a punto de ver una afluencia de 14 a 23 millones de trabajadores remotos. Resulta que había una gran cantidad de personas que se andaban en ciudades debido a su
proximidad de su empleo, se Sí. iban, se quedaban o se iban, de ahí había mucha Como migración. como el caso, por ejemplo, de pues, grandes urbes, ¿no? Lo ves en Ciudad de México, lo ves en Sao Paulo, lo ves en Nueva York, lo ves en Los Ángeles. De hecho, esta semana estuvieron anunciando varias compañías que residen en Silicon Valley, en San Francisco, en Los Ángeles, que van a mover toda su operación a otros lugares porque, uno, los trabajadores que son y existen en tres diferentes categorías de edad. O sea, tenemos a los millennials, que es una... No, nada, no, ya ahora los nómadas digitales no nada más son millennials. O sea, tenemos generación Z, tenemos parejas, ¿sí? Tenemos inclusive gente de mediana edad o más grandes, nómadas digitales, que lo único que necesitan realmente es nada más poder trabajar desde su computadora en cualquier lugar. De hecho, ¿Sí? ha habido gente que está interesada, digo, a trabajar con nosotros y me preguntan, oye, ¿se puede remotamente? Digo, el tipo de operación que tenemos no te permite trabajar remotamente, pero sí ha pasado mucho eso y me he Claro. encontrado, yo que soy, digamos, ya fuera, no está, lo he mencionado muchas veces, no estoy dentro de la parte de la tecnología, veo que sí, que tienes que actualizarte y este tipo de trabajos van a ser... Claro, los así ciclos es. que vienen. Así es. Bueno, el cambio que hizo el COVID-19, un tema que ha sido, pero bueno, increíble por este año que, bueno, está a punto de terminar. Resulta que había una gran cantidad de personas que se quedaban en sus ciudades debido a la proximidad de su empleo. Ahora que COVID ha demostrado que las personas son totalmente capaces de trabajar a distancia, lo cual resulta mucho más barato a sus empleadores en todo el mundo, espera que la tendencia de trabajo desde casa se mantenga y posteriormente se prepare por un evento de mudanzas masivas o migración masiva. Sí, que es lo que estamos viendo precisamente en esas ciudades. O sea, vamos a empezar a ver cómo las compañías tratan de cortar costos para subsistir. Uno es, los sueldos bajan, los costos de operación tienen que bajar. Si las rentas no se ajustan, Costos de operación. si las rentas no se ajustan para tener una oficina, te mueves de ciudad o te mueves de estado, ¿sí? Y, bueno, pues todo esto está causando un reajuste en el mundo del turismo, en el mundo de las rentas vacacionales, en el mundo también que lo hemos anunciado de las rentas a largo plazo y en esta nueva categoría de rentas a mediano plazo que van enfocadas estrictamente al nómada digital que se va a quedar de 1 a 2 meses o 3 meses. Y es curioso porque ese nómada digital del que estamos hablando, que se vuelve a mediano plazo, eventualmente crea una cultura, encaja en la cultura y lo que hace es rentarte a largo plazo. Sí. Estamos hablando que pasaban por noche, de repente pues medio plazo, me quedo 1 o 2 meses y ya eventualmente encajan con la cultura, con la sociedad y se vienen quedando, encuentran que es mucho más barato quedarse en estos lugares que donde están y empiezan a tener esta sinergia de quedarse así que entre nosotros. Sí, definitivamente. Debido a que ayudamos a clientes a encontrar propiedades de inversión como en Mérida y Querétaro, que hemos hablado que son dos ciudades que se están moviendo, que lideran los números de turismo y de bienes raíces en México. Sí, de hecho es muy atractivo estos dos destinos para los nómadas digitales, les llama mucho la atención Mérida y Querétaro. La verdad es que tenemos mucha gente de la Ciudad de México que migra para Querétaro, inclusive para Mérida. El tipo de vida, la calidad de vida es diferente. Claro. Ya hemos estado atendiendo a los trabajadores remotos y contando con sus promesas de permanecer aquí durante algunos años. Lo que te decía, empiezan con 1 o 2 meses y ya tenemos gente que te quiere hacer contratos de 1 o 2 años. O compran bienes raíces. Simplemente. También. Eso está. Lo que predecimos que se llamará el modelo de alquiler de trabajadores remotos, en el futuro se denomina actualmente el modelo de alquiler a medio plazo o subarrendamiento. O en algunos casos, renta y vive y alquiler por habitación. Sí. Hemos visto en cada uno de estos modelos que al final del día es una mutación, por así decirlo, o una adaptación de este modelo. Tenemos obviamente tradicionalmente el largo plazo, el de 1 año, ¿no? Tenemos en los destinos de playa, tenemos obviamente las rentas vacacionales, que son de 3 noches a 1 mes, ¿no? Y luego tenemos este modelo en el cual rentan 2, 3, 4 meses. Y justo nos pasó ayer que vino este arquitecto, constructor, que nos pedía una propiedad a 3 meses, porque quería subarrendar. Quería subarrendar. Entonces él subarrenda, pide una propiedad. Él y su pareja, son 2 personas, en un cuarto caben perfectamente, pero el señor venía buscando una propiedad de 2 o 3 recámaras. ¿Para qué? Bueno, él argumentaba que iba a tener visitas y
y no es de sorprender que quiera subarrendar y pueda vivir gratis él. ¿Sí me No, por explico? supuesto, porque estamos hablando, como estamos diciendo, de 1, 2, 3 meses. Lo que haces es puedes estar moviendo estos nómadas digitales mes con mes, y realmente lo que necesitas es obviamente una casa. ¿Por qué? Porque hacer lo que le llamamos antiguamente la casa de huéspedes, ¿no? Así Llegabas, rentabas una habitación, rentabas otra habitación, inclusive de lo que generas de ahí, por eso es rentas y vives gratis, o muchas Que veces es un super nicho de mercado. Supernegocio. Ya ahorita, Omar, no recuerdo el nombre de la compañía, pero es una punta de lanza creo que están en Londres, y es una casa grande, estilo victoriana, con 4 o 5 habitaciones. Tienen una super cocina, tienen una sala comedor, pero también es de juntas. Luego tienen una sala de televisión, y todo mundo, todos estos nómadas digitales, que la mayoría son solteros, no quiere decir que todos los nómadas digitales, porque recibimos parejas también, claro. pero en menor escala. Todos estos nómadas digitales lo que quieren es esa compañía, ese sentido de pertenecer a esa comunidad. Correcto. De nómadas digitales. Y curiosamente lo que estamos buscando, como lo acabas de mencionar, es comunidad. ¿Por qué estas casas que tienen una cocina donde van a repartir 5 o 6 personas? Porque no son gente que vienen a cocinar, valga la redundancia, es gente que hablamos, están dentro de la tecnología, que son digitales, lo que buscan nada más tener comunidad, y de ahí salir a los lugares cercanos. Sí. Es un negociazo. Si bien puede haber algunas variantes en esto, lo básico es un alquiler amueblado de más de 30 días. Como hemos tenido mucha experiencia y mucho éxito en este tipo de modelo en nuestra empresa, en nuestra opinión, todos deberían considerarlo como un grupo de futuros inquilinos o viajeros con un segmento muy grande y muy lucrativo. Y si nos creen en eso, también deberían considerar formas de atender a estas personas. Definitivamente. ¿Te acuerdas cuando hablabas en tus seminarios, en los talleres presenciales y en las transmisiones de Facebook, el buyer persona? ¿Qué es lo que quiere? Súper importante. Tú tienes tu estudio de mercado, tienes tu buyer persona. ¿Por qué es importante el buyer persona? Tus trabajadores que van a trabajar a control remoto, lo que llamamos los nómadas digitales, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué labor están buscando? Lo acaba de decir. A ver, millennials, va a haber gente en sus 30, en sus 40, que tienen otras necesidades. Y si empiezas a entenderlos, recordemos, 1 o 2 meses se van a extender a 1 o 2 años. Siempre. Y ya tienes ahí garantizado y van a regresar, ingreso. Y van a regresar, Omar. El tema aquí es de que muchos son nómadas digitales. Mucho va a depender del clima de la ciudad, ¿sí? Es decir, en lugares de playa es mucho más frecuente que los nómadas digitales vengan en el invierno, que es un clima mucho más agradable, pero entonces te empiezas a hacer de ese tipo de cliente, de este tipo de huésped, y lo hace repetitivo. Y ese cliente te trae otros clientes, ¿sí? Entonces, sí tenemos que poner atención a este tipo y a este nicho de mercado, porque de acuerdo al buyer persona, de acuerdo al discovery que hagas, de acuerdo a los intereses que puedas homologar para crear esa receta secreta en tu alojamiento, si aplica, porque hay que decirlo que no aplica para todos los alojamientos, no aplica para todas las ciudades, pero sí es un segmento que está creciendo, y que si lo ubicas y lo explotas desde ahorita, vas a ser de los primeros. Y el que pega primero pega dos veces, ¿no? Por esa razón, aquí están nuestras 5 cosas, nuestros 5 recomendaciones que los trabajadores remotos quieren en sus alquileres vacacionales. Unidades más pequeñas, lo acabas de mencionar. Lo único que vienen a hacer, digamos, es a trabajar. No tienen que tener en la cabeza que tengo que limpiar, tengo que hacer una casa grande, todo lo que implica tener una habitación o un hospedaje práctico. Grande. Correcto. Conoce a tu audiencia. Este estilo de vida está dirigido a personas que pueden moverse con facilidad y que tienen ingresos disponibles. Y la mayoría de las veces son personas solteras o parejas sin hijos. Estos tipos no quieren pagar una casa grande, los costos de riego del césped, un garage, etcétera. Gastos que realmente no los necesitan. Claro. Ojo, no los necesitan. No se van a meter en algo que no necesitan. Se centrarán en propiedades como estudios, condominios de 1 a 3 habitaciones y pequeñas casas unifamiliares. Inclusive de 3 o 4 dormitorios, lo que estamos comentando. Muchas veces llegas, ahora se está prestando mucho a que hay locales comerciales que están adaptando sus pequeños locales comerciales como habitaciones.
Con departamento. Como departamento. Así y es. estás matando lo que le llamamos 2 pájaros de un tiro. Sí. Amigable con los animales. Caramba, creo que lo venías mencionando tú, pet friendly, amigable con los animales. Siempre ha sido un nicho de mercado, pero ahora que vemos estas migraciones de los nómadas digitales viniendo, muchos de ellos, si no tienen hijos, tienen perros, y a veces no es un perro, son 2 perros. Entonces, es muy importante, muchos de ellos vienen certificados como perros de Ya la mayoría, soporte emocional, de tal manera que pueden viajar en aerolíneas, pueden viajar en cualquier tipo de transporte. Inclusive en algunos países te puedes meter en problemas si no los aceptas, ¿sí? Y normalmente el rentemprendedor común ha tenido malas experiencias, pero eso es porque, uno, la casa no estaba adaptada o preparada para ese tipo de huéspedes, y es nada más cuestión de empezar a recoger ciertas cosas para que no causen o no sean utilizadas como juguetes. Eran 2 ¿Sí? cosas, era ahora sí que una combinación de 2 cosas. Por ejemplo, anteriormente los que tenían mascotas quizás no prestaban tanto atención a tenerlos, a entrenarlos por de alguna manera. Ahora me ha tocado hablar con gente que dice, tiene certificado de soporte emocional, así ¿de qué hablas? Nunca lo había escuchado. Claro. Entonces ahora no lo dudo que inclusive cuando tengan que viajar de sus países a otros países, tengan que pedir si llevan una mascota tiene un propósito esa mascota. Están entrenados para empezar. Correcto, sí. Para empezar a estar entrenados. No nada más eso, Omar, sino que es también una oportunidad para el rentemprendedor de cobrar un extra. Es una oportunidad de cobrar un extra, es una oportunidad de enfocarte nada más en ese tipo de cliente inclusive. Correcto. Que sí, que necesitas fumigación, que necesitas limpieza profesional, toda esa se la puedes cobrar al huésped, sin ningún problema. El huésped va a estar tranquilo y feliz de pagar un extra por que su mascota, que su hijo se pueda quedar en esa propiedad. Y nada más es cuestión, y sea 1 o 2, nada más es cuestión de cobrarle la fumigación, porque un animal trae diferentes tipos de parásitos o diferentes tipos de insectos que se tienen que remover o se tienen que fumigar. Una limpieza extra, una limpieza profunda, que cuánto te puede costar. Si todo lo sumas, Omar, y una estadía de una semana y el huésped tiene que pagar 2,000, 3,000 pesos extras, te los pagan. Sí, por supuesto, pero lo que acabas de decir, tú no nada más es cobrar extra, no nada más es decir, traes una mascota, te voy a cobrar extra, tú tienes que proveer las facilidades para que esa mascota también se sienta a gusto. Digo, así es la verdad, y lo que tienes que hacer es estar preparado, no nada más traes, te voy a cobrar tanto, no, tú también el cliente te lo va a pagar siempre y cuando vea que es factible. Exacto, y puedes designar inclusive unos tips que normalmente damos para los rentemprendedores. Puedes designar ciertas áreas, inclusive en la sala, o tener sus camitas, o puedes tener juguetes, o puedes tener premios, o sea, diferentes cosas para que esta mascota se tranquilice. Inclusive hay dispositivos, hay canales, Omar, en YouTube que tú puedes dejarlos con música para tranquilizar a los animales. Así de fácil. Entonces tienes una Smart TV, tienes que salir a cenar, lo que sea, puedes poner este tipo de canales que se especializan nada más en música para tranquilizar y retirar la ansiedad de los animales, por el tema de que escuchen ruidos extraños en la propiedad y empiecen a ladrar. Tú pones tu televisor, correcto, sí. Tú pones tu televisor a un volumen no muy bajo, pero justo para que el perro pueda tranquilizarse y disfrace un poco los ruidos externos y no sea así, cierto, para que se vuelva un problema. Y retiras obviamente cualquier tipo de cordón, cualquier tipo de planta que esté de la cintura hacia abajo para que el perro no la agarre de juguete. Estoy hablando de las, por ejemplo, las cortinas, los cordones, correcto, exactamente, sí. Los cordones, cables, extensiones, cualquier cosa que pueda morder, especialmente si son perros pequeños, y obviamente aceptar perros de 6 meses en adelante, que sean perros que normalmente son perros más adultos o más grandes, porque
Que no son tan dependientes. Pueden viajar en avión. Correcto. Pueden viajar en avión, ya se tranquilizan un poco más. Estoy totalmente de acuerdo. Son perros, son cachorros de menos de 6 meses. Sí necesitan mucha atención. Sí, ellos por naturaleza van a sentirse más nerviosos. Y puedes poner esa restricción, pero casi todos los viajeros, especialmente estos nómadas digitales que tienen ya tiempo viajando, son nómadas y dueños de mascotas que sus mascotas ya tienen más de 1 o 2 años. Correcto. ¿Sí? Y te voy a dar un tip. No te compliques tanto, no es necesario que tenga una puerta para perros o un patio u 8 correas diferentes, solo necesitas un checklist del hogar y las cosas que permites. Exactamente. Exactamente. La otra, una de las más importantes, no sé si la más importante, pero una de las más importantes es una buena conexión a internet. Para mí es lo principal. Si no tengo un buen Wi-Fi, no puedo trabajar ahí. Correcto. Sí. Estamos hablando que eso es esencial, eso es importante, debe estar en tu lista de prioridades. Así es. Que haya un buen Wi-Fi. Este es bastante básico. Ahórrese algunos dolores de cabeza y pague por un Wi-Fi realmente bueno. El mejor si es posible. Así es. No sé, hay diferentes compañías ahorita, digo, independientemente de la compañía esta de Telmex, no por hacer el comercial, pero creo que también hay otras alternativas en donde puedes tener la facilidad de tener más internet, más banda ancha, sí. Es muy importante, Omar, y hay mucho rentemprendedor que ha logrado ubicar este nicho de mercado y habiendo ubicado este nicho de mercado de nómadas digitales, presume realmente su espacio de trabajo, es decir, se esmera por asignar o decorar o crear un espacio de trabajo con un buen Wi-Fi, y no nada más con un buen Wi-Fi, sino con algún otro artículo que vamos a hablar un poquito más adelante, de accesorio que normalmente el trabajador remoto va a buscar. Te estoy hablando de un lugar para poder tomar notas. Inclusive muchos rentemprendedores ponen una impresora usada a la mano para cualquier cosa, porque que tengan que imprimir algún documento o alguna copia del pasaporte, probablemente que tengan que imprimir alguna reserva, cualquier cosa que ya ahorita se está haciendo todo de manera digital, pero de todos modos se necesita, ¿no? Entonces todo este tipo que va unado o va de la mano con el combo de tener un buen Wi-Fi se puede explotar de una manera increíble para que puedas jalar y pueda ser mucho más sexy tu alojamiento para esos nómadas digitales. Por supuesto, esto te ayudará a evitar llamadas y tensiones entre tú y el huésped durante la estadía. Además, si tienes este grupo de nómadas digitales, tienes mucho más sentido que te consideren y te seas imprescindible en el futuro. Porque, como acabas de decir, entre más vean que tú tienes lo que ellos necesitan, te van a buscar. Te vuelves una opción, te vuelves una necesidad para ellos. Exactamente. Estacionamiento. Resulta que muchos trabajadores remotos traen automóviles y necesitan estacionamiento. Un lugar de estacionamiento es todo lo que necesitas. Si vives en una ciudad y tienes 2 lugares, te recomiendo alquilar el segundo lugar. Así es. No creo que la mayoría de los trabajadores remotos necesiten más de un lugar. Es correcto. Muchas veces he visto rentemprendedores que si no tienen de pronto una cochera, alquilan la del vecino. Así es. O si no, buscan una bodega o una pensión donde puedan... O un local comercial. O sea, hay muchas formas. Que creo que la creatividad va a ser la madre y el motor detrás de poder encontrar un estacionamiento o rentarlo. Pero sí es muy cierto lo que dice Omar. Cuando vimos y estuvimos reportando y haciendo los webinars durante la pandemia, en el pico de la pandemia, veíamos que los huéspedes o los viajeros, lo primero que empezaron a listar en cuanto quitaron las restricciones o en cuanto empezaron a bajar las prohibiciones era subirse al carro y manejar. No subirse al avión porque había demasiado miedo. Que a mi experiencia y lo que tengo yo de volar, para mí es todavía mucho más seguro un aeropuerto por los controles que tienen y los chequeos de temperatura, la mascarilla, la careta, el gel, los filtros de aire, mucho más seguro que cualquier otro lugar, restaurantes inclusive. Pero este mismo miedo fue lo que impulsó a los viajeros a subirse al carro. Y lo siguen haciendo, Y lo siguen haciendo, especialmente porque ahorran dinero, porque en un carro ya no nada más es una persona, sino caben 3, 4 o hacen una caravana y hasta los abuelos van
y entonces sí necesitas el tema del estacionamiento. Si ubicas que el nómada digital o el huésped que llega contigo necesita un estacionamiento, consigue uno. Si no tienes, el vecino puede tener y le puedes estar pagando 250, 300 pesos por día para que puedas proveerle ese estacionamiento a tu huésped. Y no lo vas a pagar tú, lo paga el huésped una vez más. Exactamente, ¿Sí? eso es algo muy importante, lo que habíamos comentado. No va a salir de tu bolsillo, no va a ser un gasto extra. Lo va a pagar el cliente, y el cliente lo va a pagar porque lo tienes y lo va a apreciar. Así es, así Cosas es. de oficina, Alex, muy importante, lo que acabas de mencionar, tener dónde vas a escribir un cuaderno, un bolígrafo, un clip. Esto es algo que personalmente creo que se fotografiará bien y hará que su anuncio de alquiler sea más atractivo. Puede ser tan simple como una linda estantería, un carrito con ruedas. Así Eso es chistoso, ¿no? De hecho, muy fácil, y lo puedes sí. guardar y no necesitas estar ocupando tanto espacio, o simplemente se puede esconder debajo del mismo escritorio. Y se hace hasta coqueto. Sí. Lo puedes fotografiar y es parte de lo que le vas a mostrar al huésped en tus fotografías, ya sea que él tenga la propiedad en Airbnb, en BRBO, en Booking.com o en tu misma página de internet, que hemos hablado de la importancia, Omar, de tener tu propia página de internet, de no tener que estar dependiendo nada más de una plataforma, porque esa plataforma puede tener prohibiciones o restricciones o cualquier tipo de situación, porque tienen que obedecer a diferentes prohibiciones. Caso contrario, tienes tu propia página de internet donde las políticas de reserva las haces tú, no ellos. Todo este tema, todos esos temas que estamos hablando ahorita, de hecho lo tuvimos lo tenemos en la universidad. Así es. Gold. De hecho tenemos un rentemprendedor que se vino a capacitar con nosotros, Diego Delgado se vino aquí a capacitar con nosotros y aprendió todo esto, chico de 23 años, así es. Que llegó, estuvo con nosotros 6-8 meses, de repente dijo, ¿sabes qué? Ya aprendí lo que tenía que aprender. Él hizo una capacitación, tuvo la oportunidad de hacer la capacitación presencial, claro, y aparte trabajar con nosotros para entender cómo es este rubro. ¿Qué hizo? Ya tiene su propia empresa, tiene su propia página, ya hace sus propios estudios de mercado, todo ese tipo de cuestiones ya está, tiene una casa con 6 habitaciones y toda la renta en los 2 modelos. Exactamente. Entonces, eso es lo que lo platicaste tú durante el pico de la pandemia. Sí. Estar preparado, estar innovando, ser creativo, ¿qué iba a hacer? Y si tienes un chico de 23 años, lo mismo lo puede ser uno de 25, uno de 19. Totalmente de acuerdo. Familias enteras que se dedicaban a otros rubros, de repente, ¿sabes qué? Oye, pues tenemos 2, 3 casas que no me están generando, ¿cómo le hacemos? Entonces, así la verdad, este curso, lo mencionamos en el curso pasado, vamos a tener descuento los primeros 6 días de enero. Sí. Para que tomen, la verdad, aprovechen esa oferta. Es muy importante, Omar, ahorita que las cosas están en un stand-by, que bajaron un poquito el ritmo. Lo comentábamos en el video anterior, cómo es necesario ser proactivo. El hecho de que la actividad baje en ciertas áreas no quiere decir que vas a bajar de actividad total. O sea, hay tareas que puedes seguir haciendo dentro de tu lista de tareas como renta emprendedor, y que el capacitarte, el preparar tu página de internet, el estar siempre proactivo va a hacer realmente la diferencia en el futuro. Recordemos que esto es un posicionamiento del mercado hacia la baja, pero no todo el tiempo va a estar así, va a regresar. El turismo nunca se va a acabar, simplemente está cambiando de forma, está adaptándose, pero somos nómadas por naturaleza, ¿sí? Y esto que estábamos comentando y tocando nuevamente el tema de cosas de oficina, yo mismo lo experimenté cuando por medio de PB Rentals tuve que ir a la ciudad de Cancún, ahora sí que como nómada digital, sabiendo que no soy digital en lo máximo, pero bueno, fue a la ciudad de Cancún, fue importante saber llegar y encontrar un cuaderno, para mí era importante. Porque no lo traías. No. Y aparte porque yo me siento cómodo con un cuaderno. Claro. Eso me ayudó en esos 4 meses que estuve ahí, me sentí bien, me sentí como en casa, me sentí, pues digamos, protegido, cosas mínimas, pero eran importantes. ¿Y qué es lo que resultó? Que dejé buenos comentarios. Claro. A mí, ¿cuántas veces no te ha pasado, Omar, que olvidas el cargador? A mí se me ha olvidado el cargador. Ahorita tengo ya como 4 o 5 tipos de cargadores diferentes para mi celular, pero es porque los he perdido, los he olvidado y tengo que comprar otro en el viaje o en el aeropuerto o cuando llego, porque mi celular se cambió, se murió.
pero dejar cargadores en estos Airbnbs, en el espacio donde va a ser tu lugar de trabajo, es clave. Un cargador para iPhone, un cargador para Android. ¡Punto! Mira, ahorita que me dice eso, la ¿Sí? señorita Rosaura Pérez, que fue precisamente donde me quedé, me preguntó que qué tipo de teléfono, eso ni siquiera lo había pensado, qué tipo de cargador tenía, qué tipo de teléfono llevaba, y pues bueno, encontré todo lo que necesitaba. Entonces ese tip se lo pasamos, conózcanlo, qué necesitan, Sí, qué así va a es. venir. A mí me preguntó literal que hasta qué comía. Claro. ¿Por qué? Porque me dio recomendaciones. Entonces Claro. eso para mí me hizo sentir, si no como en casa, para no ser exagerado, me hizo sentir a gusto. Hice un trabajo bien, fuimos a hacer un estudio de mercado allá, sí, nos llevó 4 meses para ver cómo venía este tema de la pandemia, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que ese alojamiento con Rosaura nos hizo, o me hizo sentir de una manera agradable y pude hacer mi trabajo. Sí, totalmente. Entonces, yo ampliamente se los recomiendo, Ale, que pues realmente investiguen qué es lo que necesitan y estas cosas, estos 5 puntos que sean esenciales, y si ustedes pueden entender más a su cliente, provéanlo. Así es. Ténganlo ahí. Un tip nada más, también hay, cuando los clientes vienen de algún país extranjero, es muy importante seguir manteniendo la comunicación. Seguir manteniendo la comunicación con familias, con esto, con otro. Y lo que hacen es obviamente apagar sus datos, conectarse al Wi-Fi, que una vez más el Wi-Fi tiene que ser bueno. Buenísimo. Y no nada más eso, Omar, sino que también vamos un paso más adelante y podemos inclusive tener chips o SIM cards para el celular, de tal manera que si el celular está desbloqueado, ellos pueden sacar su SIM card de origen, meten el SIM card local del país donde está, siguen las instrucciones para registrarlo, te pagan y les puedes cobrar también un extra. Eso que está diciendo Alex, muy la importante. Es que es una, yo le llamaría un arma. Yo le hablando desde el término de ventas, es un arma importante. Le estás dando lo que necesita y no lo espera. Hay cosas, cuando tú las otorgas que son inesperadas, porque hay cosas que le das por sentado, pero cuando te sorprenden con ese tipo de cosas, por supuesto. O sea, le estás facilitando la vida. Totalmente. Realmente le estás facilitando la vida. Le das un chip, le das las instrucciones, le dejas el costo. No, hombre, le estás totalmente. Sales, pides tu Uber del aeropuerto al departamento, no tiene señal. No sabes por dónde vas. Estás en un país extranjero, en una ciudad desconocida. Correcto. Todo te parece todo es nuevo. Extraño. Todo es nuevo. Sí. Todo eso te estresa porque no sabes a dónde vas. Entonces, caso contrario, llegas a tu alojamiento, tu anfitrión, el rentemprendedor, te ofrece un SIM card que puedes meter a tu celular y puedes accionar y tener acceso y volverte a conectar al mundo, es la diferencia. Acaba de decir, al desconectarse al mundo y en ese momento te sientes relajado. Sí. Entonces, esos 5 tips fueron los que hemos identificado como características principales que buscan los trabajadores remotos, los llamados nómadas digitales. Los invitamos también a que vean las universidades que tenemos disponibles. Tenemos estudios de mercado, súper importante ahora que se reajustó todo el mercado, que lo que pensábamos que sería la temporada alta, la temporada baja en el 2019, en el 2018, todos esos datos históricos son historia, ya no funcionan, es muy diferente, las tendencias vienen totalmente diferentes. Estamos por lanzar una universidad que va a incluir rentas vacacionales, rentas a mediano plazo y rentas a largo plazo. Esos son los 3 pilares que necesitas para cualquier ubicación en cualquier parte del mundo. Todo eso a raíz de un estudio de mercado. Y tenemos el 40% durante los primeros, vamos a poner los primeros 10 días de enero de 2021, desde ahorita hasta los primeros 10 días del 2021 para que puedas adquirir este estudio de mercado. Tenemos también optimizaciones de tu anuncio. Muchos rentemprendedores nos hablan, Omar, en pánico porque no encuentran sus Airbnbs, no están recibiendo mensajes, no están accionando como deberían porque simplemente su anuncio está mal hecho. Y mira, tiene que corregir. Y tiene que ver mucho por lo que tú decías, que no hicieron la tarea a tiempo. Esto se les vino diciendo desde el tema de cuando estaba la pandemia en su apogeo. Les decíamos, no se sienten, no se duerman en sus laureles, tienen que estar al tiro. Muchos rentemprendedores, no, yo me espero. Muchos se salieron, muchos se bajaron del barco. Muchísimos. Claro. Entonces, muchos que dejaron, lo postergaron, lo dejaron para el último. Oye, ¿por qué no aparece mi Airbnb? Pues bueno, definitivamente
lo descuidaste. Claro. Lo descuidaste. Así es. Entonces, hay que buscarla, hay que ver esa optimización, porque muchas veces una palabra, una Fotografía, precios, muchas cosas son el los tema que... de las restricciones, te pueden Así cambiar. es. Tuvimos el caso de una chica que tenía su alojamiento, sí, en un lugar, digamos, turístico en Morelos, pero resulta ser que no estaba, por llamarlo, del lado turístico, sino estaba del otro lado de la calle. Ese simple cambio de calle, ese simple cambio de tarifa, que es lo que hizo que su Airbnb se hubiera perdido. Claro. Una vez que se le hizo la optimización y se le puso en tiempo y forma a los precios reales, empezó a recibir más reservas. Así es. Entonces, recuerden, tenemos esos descuentos en el estudio de mercado, en las optimizaciones, en las universidades también, hasta los primeros 10 días de enero 2021. Llámenos, mencionen el código EOS80. EOS80 Renta Emprendedores, y con todo gusto les vamos a dar ese descuento del 40% para que sigan impulsando. Buenísimo, buenísimo. Es una forma de ayudarlos, ¿no? Vale la pena. Así es, amigos Renta Emprendedores, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, ustedes tranquilos, nosotros trabajando.